esa libertad, poder alabarle al Señor. Alábale, hermano, no se sienta apretado, alaba al que vive, aleluya. Alaba al Rey de Reyes, alaba al Señor con la libertad que da el Espíritu Santo. Alabanza al Cordero. Pablo y Silas allí presos estaban adorando al Señor, estaban alabando al Señor, fueron libres toditos, hasta el carcelero fue libre. ¿Será posible que una iglesia que no está presa pueda alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores con la libertad que da el Espíritu? Alabanzas, alabanzas al Cordero. Mantenga su Biblia abierta en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 16 al 26. Téngalo por ahí cerca. Y mientras leía este pasaje, me venía un título a mi mente. Y quise ponerle a este mensaje: te sale por los poros. Te sale por los poros. Así que eso quede grabado, ¿verdad? En todo momento en nuestro ser. Esta expresión pueblerina lo que quiere decir es que lo que esa persona es, afirma, cree, piensa, siente, se hace notar, es evidente, se le sale por los aproximadamente 2 millones de poros que tiene el ser humano. Cuando una persona vive de manera contraria a la voluntad de Dios, se hace evidente en su vida. Se hace evidente en su vida. Se hace evidente en su hablar. Se hace evidente en su andar. De igual forma, cuando una persona vive de manera firme en Dios, se hace evidente también. Le sale por los poros que es un cristiano. Amén. Que es un hombre o una mujer, un joven, un niño, una niña de Dios. Y yo quisiera que estas palabras que acabo de decir sean punta de lanza para lo que hoy yo quiero desarrollar. Pero antes me gustaría mencionar algunos detalles del libro para poder ubicarnos en tiempo y espacio. El texto bíblico que se hizo lectura fue escrito principalmente para las comunidades de Galacia, lo que hoy más o menos abarca la Turquía moderna. Ahora bien, me gustaría contarle, porque siempre hay envuelto un chisme detrás de todo esto, de todas estas cartas, ¿verdad? De todo este asunto. Me gustaría contarle un poco de lo que estaba sucediendo en Galacia. Habían llegado unos judaizantes enseñando que los cristianos, para salvarse, tenían que circuncidarse, se recuerdan el pacto con Abraham, y observar ciertas prescripciones de la ley mosaica, de la ley de Moisés. A la misma vez que exigían esto a esos nuevos creyentes, ese grupo de alguna manera u otra desacreditaba el ministerio de Pablo. Y la noticia llegó a Pablo. Todo llega, todo lo oculto sale a la luz. La situación estaba compleja. Los judaizantes no solo pretendían que los judíos cristianos siguieran observando la ley, sino que también los paganos convertidos lo adoptasen como requisito de salvación. En otras palabras, los cristianos tenían que pasar por el judaísmo para poder incorporarse al cristianismo. Y tenemos a Pablo por primera vez atendiendo el dilema de ley o fe, ley o espíritu. Y dentro de esa temática, Pablo, casi al finalizar su carta, hace una exhortación a la comunidad, y es a no vivir, muy bien, diga así conmigo, no, hágalo así con el dedito, a no vivir de acuerdo a los deseos de la carne, sino de acuerdo al espíritu. Verso 16. Cuando Pablo habla de los deseos de la carne, se refiere a ese interés de orientar nuestra vida de acuerdo a nuestras
satisfacciones, nuestros intereses egoístas, a siempre privilegiar las cosas materiales. Y es ese deseo de vivir en lo material o carnal que nos puede paralizar. Al punto, iglesia, al punto de no permitirnos llevar a cabo lo que es apropiado y justo delante de Dios. En otras palabras, el querer vivir en los deseos carnales y querer vivir en el espíritu a la vez, no mezclan. No mezclan. Dígale a la persona que tiene a su lado, no mezclan. Dígaselo. Pregúntale, ¿qué no mezclan? Oiga, ¿te peinas o te haces rolo? ¿Te pasas la plancha? Más fácil la plancha ahora. Hay unos sistemas, uno va por los buses, por las tiendas y te dice, te paso la plancha. Hasta a mí los otros días me dijeron eso, te paso la plancha. Yo, tranquilo, no. ¿Te peinas o te haces rolo? No puedes venir a la iglesia y decir que vas a cambiar y cuando sale eres el mismo o la misma, o peor. El asunto es, miren esto, el asunto no es que dejes de venir a la iglesia. Cuidado, no te vayas por la tangente, no, esa no es. El asunto es que comiences a vivir una vida en el Espíritu y no peques más. Ese fue el llamado a aquella mujer. Vete y no peques más. Sigue viniendo a la iglesia, pero algo tiene que pasar en tu vida. Porque si afirmamos que Dios está aquí, aleluya, desde el principio de la oración, algo tiene que suceder en medio de la vida del ser humano. Mi alma alaba al que vive. Miren, los que viven llenos del Espíritu de Dios no necesitan la ley como exigían los judaizantes. Los que viven según el Espíritu son capaces de vivir en armonía, de vivir en paz, de vivir en integridad, vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y el que vive en el Espíritu se le nota. Y el que vive en el Espíritu se le nota. No importa en donde usted esté metido, donde Dios lo lleve, las circunstancias de la vida lo lleven, ahí usted lo van a identificar. Ahí a usted lo van a identificar. Este tiene algo diferente. Ella tiene algo diferente. Porque se hace notar. Aleluya. Refiriéndonos a los versos del 19 al 21. Comenta Alonso Choker, y cito: Pablo considera a la persona como un campo de batalla, donde dos fuerzas opuestas libran un combate, las fuerzas de la carne y la fuerza del espíritu. La carne mata la libertad y conduce a la esclavitud. Cierro la cita. En esa esclavitud, al pecado que te lleva a lacerar la libertad de otros, ¿verdad? Es esa esclavitud al pecado que te lleva a lacerar, a lastimar, ¿verdad?, la libertad de otras personas. Te quita la posibilidad de poder convivir con los demás. Eso es lo que hace esa vida carnal. Eso es exactamente lo que provoca el vivir según los deseos de la carne. Y recuerde que cuando hablamos de la carne, ¿verdad?, ¿verdad?, la carne, estamos hablando del pecado, las acciones de uno. Y Pablo hace una lista de algunas acciones producto de los deseos de la carne. Y lo interesante de esta lista es que nos hace ver cómo el pecado no solamente destruye a quien lo realiza, sino que sus consecuencias tienen un efecto dominó, afectan a mucha gente. El pecado se lleva a mucha gente enredado. Como tú decidas vivir, va a afectar a mucha gente positivamente o negativamente. Si tú decides como cristiano vivir según los deseos de la carne,
déjame decirte que estás forjando tu destino de la manera errónea. Y por otro lado, Dios te pedirá cuenta por todas las vidas, por todos esos pequeños que caigan por tus acciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la palabra, lo que dice eso es la palabra, aleluya. Y esas acciones, ojo, y esas acciones tienen una agenda. Y la misma provienen de aquel que vino a robar, a matar y a destruir, el padre de toda mentira. Entonces su interés es que tú, viviendo según los deseos de la carne, te conviertas en ese instrumento, te conviertas en su esclavo, te conviertas en su títere. Y es a través de aquel o aquella que le permite a Satanás hacer estas cosas, que las acciones como las enemistades, como los pleitos, contiendas, disensiones, envidia, homicidio, toman lugar e imposibilitan la sana convivencia, la hermandad y la verdadera cristiandad. Cuando usted le da espacio, le permite en su vida al enemigo de las almas trabajar y poner todas estas cosas, miren, lo que produce es esto. Lo que produce es esto. Enemistad. Lo que produce es pleitos, contiendas, disensiones, envidia, homicidio. Todas esas cosas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasan todas estas cosas? Pues mire, porque somos cabeciduros. No hay de otra. Pastor, pero usted me está faltando de respeto. Usted me ha dicho cabeciduro. Bueno, si te pones en este, eres cabeciduro, ¿verdad? Y ahí me incluí yo también, porque somos. Para que no te sientas tan mal. Porque somos cabeciduros. Teniendo la palabra, sabiendo lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos andar en la vida. Seguimos afirmando nuestra vida. En lo contrario, seguimos nos parando en otros caminos que no tenemos que andar. Sabiendo lo que tenemos que hacer, insistimos en vivir en la carne. Y en esa insistencia, el ser humano cae, mire, en lo más bajo. Y queda encadenado a la tiranía del sexo. Entonces se comienza a emanar de él todas aquellas cosas negativas, como es el adulterio, como es la fornicación, lo dice la palabra, como son las orgías, lascivia. Iglesia, una cosa te lleva a la otra. Una mentira te lleva a otra mentira. Un pecado te lleva a otro pecado. Si insistes en vivir tu vida dándole la espalda a Dios, tomando decisiones que te satisfagan solamente a ti, tendrás consecuencias y no muy buenas. Consecuencias y no muy buenas. El mismo texto nos dice la consecuencia, verso 21, que los que viven de esa forma no heredarán el reino de Dios. Pues el pastor no es tan fuerte, es lo que dice la palabra. Lo que pasa es que el pastor está siendo fiel a la palabra. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Como cada uno de nosotros debemos ser fieles a la palabra. Entonces, esa es la recompensa para aquellas personas que insisten en vivir según los deseos de la carne. Pero hay algo importante que tengo que decir. Es que esta carta fue escrita para la iglesia. Esta carta no fue escrita para los que están afuera. Quiere decir que la conducta estaba dentro de la iglesia. Entonces, cuando yo leo la palabra, cuando leo ese pasaje, me tengo que ir también a Apocalipsis y ver el mensaje que dicen algunas de las cartas a las iglesias. Cuando decía, el que tiene oído, oiga. ¡Aleluya! Alabanza al Cordero, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Dios nos habla también hoy. Dios nos habla a nosotros como iglesia hoy. Aleluya. Hay que tomar decisiones firmes. Bendito es el nombre del Señor. Ahora bien, en ese combate que nos muestra Pablo, él hace una gran diferencia al terminar de mostrarnos cuál es el producto final
que desencadena los deseos de la carne y continúa mostrándonos la otra cara de la moneda, aleluya, el vivir en el Espíritu. El vivir en el Espíritu. Y el vivir en el Espíritu produce un fruto. Y ese es singular, está en singular. Produce un fruto. Y ese único fruto, escuche bien, el cual es el sello manifiesto de una vida llena de Dios, es tan poderoso, alabanza al Cordero, que es capaz de encerrar una gran cantidad de sabores, de manifestaciones del reino. Usted se imagina ahora comiéndose una naranja con sabor a manzana. De momento la prueba por este lado con sabor a piña. De momento tiene sabor a acerola, sabor a fresa. Todo en una sola fruta. A coco. A pumarrosa. A quenepa. A grosella con un poquito de azúcar, no sé. Con todos esos sabores conglomerados en una sola fruta. Déjenme decirle que el fruto del Espíritu es capaz de hacer algo similar. Es capaz de darnos amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, alabanza al Cordero, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Dios. El que vive en el Espíritu no tiene uno de estos nada más. Los experimenta todos. No es como que yo tengo gozo pero no tengo paz. Yo tengo bondad pero no tengo templanza. El que vive en el fruto del Espíritu tiene amor, gozo, paz. Los tiene todos. Denle una alabanza al Señor, aleluya. Esa es la misericordia de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. El que vive en el Espíritu busca la justicia, busca darse en solidaridad por los demás, procura andar en libertad y se esmera por las comunidades libres. Se esmera porque haya una comunidad libre en el Señor. Quiere decir que el que vive el fruto del Espíritu se esmera por sus vecinos. Se esmera por los otros pueblos. Se esmera por el que está a este lado y el que está al otro lado, el que está atrás y el que está al frente. En los últimos versos, 24 y 26, enfatizando más 24 y 25, Pablo le recuerda a los de Galacia y nos recuerda a nosotros hoy que nosotros somos de Cristo. Que no olvidemos que nuestra carne, pasiones y deseos han sido crucificados por nuestro Señor. Todos han sido crucificados con nuestro Señor. Pero Pablo nos dice algo más y nos expresa el compromiso activo y militante del cristiano, uniendo un verbo indicativo: si vivimos por el Espíritu. Nos indica algo. Si vivimos por el Espíritu, con otro imperativo, con una orden: andemos también por el Espíritu. Hay una orden a que el pueblo de Dios ande por el Espíritu. Si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que en la cruz se fue enredar también las pasiones, los deseos de la carne y todo eso, miren, nosotros tenemos que andar día a día en el Espíritu. Día a día en Dios. Día en día agarrado del Señor. Día a día en oración. Día a día en búsqueda, aleluya. De eso se trata. De esa búsqueda constante. Iglesia, como cristianos, procuremos siempre que nuestra vida manifieste a través de todas nuestras acciones, no algunas, todas nuestras acciones, que somos gente dirigida por el Espíritu de Dios. En todo lo que hacemos. Y usted me ha escuchado decir esto en muchas ocasiones. Vivir en el Espíritu es más que brincar y saltar. Es más que brincar y gritar.
Vivir en el Espíritu es mucho más que eso. Sin censura a todas esas experiencias tan hermosas. El vivir en el Espíritu es andar en libertad y procurar la libertad de los demás. Yo vivo en libertad, pero me preocupo por aquel y aquella que está a mi alrededor. Por eso yo no creo, usted me ha escuchado también decir esto, por eso yo no creo en aquellos que dicen, bueno, yo no sé lo que usted vino, pero yo vine a adorar a Dios. Bueno, él vino a adorar a Dios también. Lo que pasa es que tal vez no puede. O aquellos que invitan y dicen, olvídese de la persona que tiene a su lado. No se olvide de la persona que tiene a su lado, porque el Evangelio se vive en comunidad. La libertad y la salvación es para todo un pueblo. O Dios quiso sacar a Moisés nada más. No, Moisés, ven y saca al pueblo. El Evangelio no es egoísta. La palabra no es egoísta. Por tanto, yo me preocupo por mi libertad, pero me preocupo también por la libertad de los demás. Eso incluye mi familia. Eso incluye mi hijo y mi hija, que es un cabeciduro, como dijo ahorita. Eso incluye al vecino que me hace la vida de cuadrito, de triángulo. Eso incluye al hermanito que cuando lo voy a saludar me mira y me hace, vete para allá. Eso incluye a todos y a todas. Eso incluye a todos y a todas. Hermano y hermana, procura siempre que la evidencia del Espíritu en tu vida se haga notar siempre, que te salga por los poros. Mire que por los poros sale la toxina, pero que salga el Espíritu. Usted es una persona del Espíritu, aleluya, que usted vive metido con Dios, que la gente diga, wow, que hay aquí. Que hay aquí hay algo especial, seguro, porque hay una mujer, un hombre de Dios, y cuando hay una mujer y un hombre de Dios, algo tiene que suceder, porque está Dios. Porque está Dios metido en el asunto. De eso se trata. De eso se trata siempre. Que la gente se dé cuenta de para quién tú vives y a quién tú le sirves. Concluyo con esto. Iglesia, hermano y hermana que me escuchas, solamente nosotros conocemos cómo estamos viviendo. Solamente nosotros, a menos que Dios te muestre y todo, no, pero solamente nosotros, solamente Dios conoce cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo según los deseos de la carne o una vida en el Espíritu. Solamente nosotros. De la misma forma sabemos cuáles son las consecuencias de vivir una vida entregada a los deseos de la carne versus vivir una vida lleno del Espíritu de Dios. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Qué escogemos hoy? ¿Qué escogemos hoy? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Y yo quiero que tú cierres tus ojitos ahí, por favor, donde estás. Y vamos a hacer una oración y voy a invitar al ministerio a que pase al frente. Y luego de esta oración va a haber un cántico. Entonces, en ese cántico que tú tengas la oportunidad de pasar al altar y simplemente decirle al Señor, Señor, yo te pongo a ti. Y tal vez esto no se trata de que, porque cualquiera puede pensar, no, pero es que si paso van a pensar que yo estoy lleno, que soy un paño de inmundicia, que estoy en tanto pecado. Esto se trata de un día a día, de afirmar nuestra vida en el Señor. Y yo creo que es un buen día para afirmar nuestra vida en Él. Simplemente díselo al Señor. Señor, te alabamos. Señor, y te glorificamos. Y te damos gracias por tus palabras, Señor. Y te damos gracias, Dios amado, porque tu amor se hace tan grande día a día. Y porque la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, es nueva cada mañana. Gracias. Y gracias, Señor, porque en este día nos das una nueva oportunidad de vivir en ti. Si hay algo que anhelamos con todo el corazón, con todo nuestro ser, es que te podamos agradar en todo. Y que vidas sean libres, Señor, a través de nuestras
tentaciones. Si hay algo que no deseamos es vivir una vida en la carne, en esas pasiones contrarias a tu voz y a tu voluntad. Mi Dios, mira el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, mira mi corazón, Señor. Simplemente hoy te queremos decir que queremos vivir para ti. Queremos consagrar nuestra vida en ti. Queremos separarnos para ti. Queremos ser gente diferente, gente que marque, que haga la diferencia en medio de los tiempos, Señor. Gente que con sus acciones pueda levantar una voz profética, Señor. Dios, tú conoces cada corazón, cada vida. Yo la presento delante de ti para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros.